Y pues en el tiempo en que estuve visitando estas poblaciones, más o menos entre los años 96 al año 2000, diríamos que ya advertía yo algunos cambios, ¿verdad? Pero estos cambios se van a dar en los próximos años con mayor fuerza, ¿no? ¿Y por qué se dan? Bueno, pues porque es el avance inevitable de la modernidad, y tan solo habrá que no olvidar la cultura tradicional, no olvidar estos valores tan importantes que dan identidad a los pueblos originarios y dan identidad también a las regiones que son parte de estos pueblos. Bien, pues entonces, si ustedes me lo permiten, voy a iniciar mi conferencia, que va en relación a la cultura expresiva. Este concepto es un concepto de cultura expresiva que fui proponiendo a partir de mi investigación como un modelo interpretativo de la cultura birrárica del norte de Jalisco. Voy a ir pasando algunas imágenes que son parte de mi investigación, mientras voy a ir dando lectura a esta conferencia. Entonces, vamos a ir pasando poco a poco las imágenes. Cultura expresiva desde el pensamiento antropológico. Primero habría que pensar en ello, ya que, bueno, pues la antropología es uno de los campos en los cuales también me he desempeñado. En la historia intelectual de la antropología se han expuesto numerosas definiciones y puntos de vista en torno al concepto y análisis de la cultura, de acuerdo a los diferentes paradigmas teóricos entre difusionistas, evolucionistas, deterministas, relativistas, funcionalistas, estructuralistas, cognitivistas, interpretativos de la cultura, energéticos, adaptativos, semióticos o simbolistas. Pero la postura antropológica contemporánea coincide en dejar atrás los viejos prejuicios del siglo XIX sobre culturas superiores y culturas primitivas, y el divorcio entre cultura y naturaleza, para que en favor de la cultura original se pueda atender a la diversidad cultural, a la interculturalidad, a la vinculación entre entorno y cultura. Uno de los antropólogos que han trabajado esto es Roger Kessing, que explicó que el concepto de cultura no tiene un significado eterno, pero como otros símbolos, cultura significa cualquier cosa que pretendamos explicar, así que desde el punto de vista de la teoría cultural, el desarrollo notable vino a partir de la visión evolucionista y desde los replanteamientos de la ecología para explicar las diversas aproximaciones a la cultura. Este antropólogo divide entre las teorías de ideación o de abstracción y las teorías de la adaptación. En las primeras se incluyen a la cultura como sistemas cognitivos, la cultura como sistemas estructurales, la cultura como sistemas simbólicos y la cultura como sistemas socioculturales. A la segunda dimensión, que pertenece al estudio de la cultura como sistemas adaptativos, quizá una de las reflexiones más inspiradoras sean la de Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn, quienes explicaron el concepto de cultura como un conjunto de productos, atributos, formas de vida, legados sociales, formas de pensar, sentir y creer, maneras en las que se comportan las sociedades humanas. Sin duda también la explicación de cultura, quien refiere uno de los idealistas fundamentales, es la de Clifford Geertz, quien expresa que las culturas son sistemas de símbolos y significados compartidos y se opone a la etnociencia, que se dirige más hacia las categorías nativas sin vincular las interpretaciones o las explicaciones.
En el estudio de la cultura como una serie de comportamientos sociales desde la antropología, se han abordado algunas definiciones desde lo que se denominó la ciencia de la cultura. Este es el caso de Leslie White, quien refiere que en la cultura es en donde mejor se explica el comportamiento humano y es en donde se advierte al símbolo como origen y base del comportamiento humano. Esta postura comienza a acercarse a la óptica de Clifford Geertz, quien define la cultura como un sistema simbólico, es decir, como una red de significados compartidos socialmente, en donde se encuentra suspendida la vida humana. Marvin Harris refiere que en la experiencia etnográfica el concepto de cultura, despojado de insistencias teóricas, puede entenderse como pautas de conducta asociadas a determinados grupos de pueblos y en donde se incluyen las formas de vida y las culturas. Dos ilustres investigadores de la Universidad de Guadalajara, como son José Luis Iturriós y Gabriel Pacheco Salvador, establecen dos sentidos para el concepto de cultura: el de una dimensión de desarrollo materializado en hábitos, instituciones, símbolos, y el sentido de las acciones generadoras. Iturriós y Gabriel Pacheco concluyen que el aspecto productivo de una cultura es la gramática, por ejemplo, o los códigos del lenguaje en la lengua indígena, y que nos aportan, para el caso de la cultura birrárica, por ejemplo, muchas categorías fundamentales para entender. Por ejemplo, una categoría es la de Yeyari, en donde el concepto de cultura puede entenderse como la trayectoria de los ancestros. Desde otra óptica, la cultura se concibe estrechamente vinculada a los mecanismos de subsistencia y la adaptación a su entorno de las sociedades rurales. El doctor Andrés Fábregas ha guiado la investigación de la Gran Chichimeca, por ejemplo, hacia la línea de la ecología cultural, considerando precisamente esta relación entre cultura y entorno, agregando que además deben estudiarse no solamente las estrategias de adaptación a un medio, sino atender a las realidades regionales inmersas en diferentes tipos de intereses y también, en muchos casos, en tragedias ecológicas. Se coincide en que en materia de cultura y especialmente en la relación entre cultura y entorno se reconocen tradiciones desvirtuadas y tecnologías agresivas que coexisten con las tecnologías naturales, cuyo resultado ha sido el empobrecimiento del medio ambiente. Marvin Harris explica que el materialismo cultural busca la interrelación entre conducta y entorno físico, lo que se establece por medio del organismo humano y el aparato cultural. Considerando la importancia de la evolución y las diferentes posturas en torno al concepto de cultura, resulta inspirador abordar las pautas de comportamiento, productos y atributos, desarrollo de hábitos, relación de la cultura y el entorno y realidades regionales, entre muchos otros aspectos importantes para analizar, pero quizá debemos entender cultura no solo como un mero producto, sino como performancias culturales, retomando a los estudios del performance, lo que podría traducirse como prácticas o desempeños culturales, aunque para entender mejor a la cultura birrárica habría que abordarla como cultura expresiva, concepto que se abre a mantener la idea de la relación entre cultura y entorno, cultura y realidad regional, a través de expresiones nativas, a través de desempeños, a través de componentes simbólicos. El canto, la danza, la pintura de estambre y chaquira, la música instrumental, el atuendo y el adorno corporal son los elementos fundamentales que conforman
lo que entiendo como cultura expresiva de la nación o del pueblo birrárica. Para comprender lo que significa la cultura expresiva en la sociedad birrárica, habría que observar que las diferentes manifestaciones del arte nativo se reconocen por rasgos fundamentales como la capacidad creativa, el espíritu performativo y la mediación semiótica. Sus expresiones artísticas nos conducen hasta la mitología, las emociones nativas y la explicación de la subsistencia regional desde el interior de los símbolos. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, a partir de la cultura expresiva, la música birrárica, simple y sencillamente como un aspecto de la cultura de manera aislada, creo que tendría sin duda una visión parcial de lo que es la cultura birrárica. Para poder entender la música birrárica, tendría que entender todo lo demás que gira en torno a la vida de la cultura birrárica. Si yo quisiera entender la danza de los birraritari, no podría entenderla solamente a partir de sus coreografías o de los pasos que se realizan para hacer determinado tipo de danza, porque la danza también no se encuentra de manera aislada, digamos, como flotando en el aire fuera de la vida humana. Entonces, la cultura expresiva lo que pretende es explicar que la música, la danza, las artes visuales, la pintura, todos los aspectos de la creatividad humana están inmersos en un mismo corpus, es decir, forman parte de un todo. Y creo que de esta manera podemos entender con mayor claridad cada uno de esos componentes. Esta es la propuesta que hago. Ahora, vamos a ver cómo nace este concepto de cultura expresiva, que, bueno, en realidad no lo estoy acuñando, sino lo estoy tomando de otros autores. De acuerdo al antropólogo Roger Abrams, quien acuña el concepto, refiere que la presencia de esta en las sociedades tradicionales se convierte en un mecanismo de performance. Performance quiere decir desempeño, actuación, representación, tiene varias acepciones. Este concepto, también debo aclarar, no es de la lengua inglesa, viene del latín, viene de performare, que quiere decir hacer, construir, representar, actuar. Entonces, el concepto de performance o performancia para influir en la acción y la actitud. La cultura expresiva ha persistido, es decir, se ha vuelto tradicional porque ha sido auxiliar en el control de las tensiones recurrentes de una sociedad. Para este antropólogo, la cultura expresiva da forma a un conjunto de energías para transformarlas en movimiento, ataca los problemas sociales y los canaliza. Es una retórica probada y aprobada de la comunidad. Su conjunto de técnicas heredadas son la persuasión y el control social. Esto implica que en el performance hay un desempeño y particularmente una asociación entre el actuante cultural y la audiencia. Tomando en consideración el concepto de cultura expresiva en Roger Abrams, es posible entender que a través de este se pueden reconocer aspectos muy diversos de lo nativo, de lo local y de lo regional. En el fin del milenio que acabamos de pasar, se advierte la presencia de tradiciones indígenas adaptadas al mundo moderno, algunas deformadas y otras con mayor apego a sus herencias culturales, y también reinterpretaciones del arte indígena como distintos propósitos desde la óptica del mundo moderno. Pero no solamente podremos referirnos a tradición y reinterpretación como fenómenos que particularizan las expresiones del arte local o nativo. Es necesario también entender que la importancia de tradiciones y reinterpretaciones de lo indígena radica
en lo que atañe a las identidades. La cultura expresiva sí es el vehículo portador de las varias identidades regionales plurales, lo que nos permite recordar la existencia de diversidades e identidades polivalentes. Si bien hemos sido testigos del arte indígena como testimonio de la cultura ancestral, debemos considerar este tipo de arte no como algo homogéneo o uniforme, sino como una manifestación de épocas distintas y de las múltiples características regionales de la cultura. En base a esto, resulta difícil concebir, por ejemplo, en el norte de Jalisco, resulta difícil concebir la historia del norte de Jalisco sin la presencia de la cultura expresiva virránica. Si no la conocemos, no sabemos la historia de esta región, ¿no? Entonces es imprescindible. Sin duda, el mundo indígena contemporáneo del norte de Jalisco es en donde encontraríamos un buen número de elementos, aunque sincretizados, de las diversas manifestaciones culturales de la Gran Chichimeca, o bien supervivencias de las tradiciones indígenas del norte, en donde los protocolos, las ofrendas, las penitencias, los ayunos, la sacralización de la semilla para la subsistencia, la cacería, la recolección de los frutos son parte del orden social. El fin del milenio, del que acabamos de pasar, las prácticas rituales están enmarcadas por la fiesta cristiana, es decir, siguen desempeñando un papel fundamental estas prácticas en base a símbolos y aspectos fundamentales de la vida indígena. Lo que el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil concibió como parte de el México profundo, en donde prevalecen los ritos y celebraciones ancestrales, incluso en el corazón mismo de los contextos urbanos. Bonfil expresa que en el mundo ceremonial que prevalece en las ciudades, como Guadalajara o la Ciudad de México, se exalta una identidad indígena genérica a través de la danza, que no se enlaza a ningún grupo o comunidad étnica en particular en algunos casos. Bonfil nos recuerda que en la expresión dancística ritual de la cultura popular urbana, como la danza de concheros, por ejemplo, se supera la idea de lo indígena, considerada como categoría de régimen colonial, por lo que podemos dejar atrás lo genérico, orientar una perspectiva de estudio a partir del concepto de cultura expresiva, en particular de una sociedad tradicional. Hoy por hoy, la danza tradicional es un ejemplo de cultura expresiva que se manifiesta en diferentes formas, bien sea como danza-drama, como en el caso de los concheros, interpretada en coloquios o pastorelas con temas alusivos a la conquista, o bien como representación simbólica de los mitos ancestrales. Para los Virraritari, la cultura expresiva está enclavada en la referencia de su propio entorno y en los símbolos mitológicos, tal y como se puede apreciar en las pinturas de estambre que ofrecen una temática que se basa en pensamiento mítico. Este orden simbólico es también representado en las evoluciones de círculos de danza ritual, como por ejemplo en la celebración del Tatey Neira, o fiesta del tambor, en la cual se baila con el venado, y en donde está presente la trilogía inseparable virrárica, venado, peyote, maíz, o bien el mito de Cauyumari, abuelo cola de venado. Todo ello es frecuentemente aludido en los cantos de los maracate, que también se representa en las tablas de estambre y en los diseños del atuendo tradicional como parte de una expresión plástica. Bien, a partir de ello, pues habrá que referir en qué sentido podemos entender a la cultura expresiva, cuáles son los componentes de la cultura expresiva. Y aquí, bueno, he desarrollado algunas ideas generales. Considero que hay 6 campos de abstracción para referirnos a la cultura expresiva virrárica.
Uno es el de la espacialidad, es decir, a partir de el manejo del espacio, en donde se presenta, por ejemplo, la danza, o donde se presentan ciertos rituales, ¿no? ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuáles son los protocolos del espacio? El segundo campo de abstracción sería la corporalidad. ¿Cómo se manifiesta una expresión a través del movimiento del cuerpo? Bueno, pues aquí está la danza, la oralidad, es decir, qué es lo que hay a través de la comunicación verbal, cuáles son los conceptos del habla nativa que se comunican y que además permiten la generación de ciertas categorías sobre la cultura expresiva, por ejemplo, cuáles son las categorías sobre la música, cuáles son las categorías sobre la danza desde la perspectiva nativa. Otro aspecto sería la escrituralidad. Aquí esto que es propuesto también por Gabriel Pacheco y José Luis Iturriós tiene que ver con ese lenguaje, no necesariamente que esté escrito, sino es un lenguaje que está inscrito en la mente de las comunidades, es decir, que está en el mundo de los mitos, y aquí la escrituralidad tiene mucho que ver. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ser un poco didáctico sobre esto, para los jóvenes. Les quiero compartir un mito, y seguramente para quienes son de Israelita ya lo conocen, y que podamos entender qué es esto de la escrituralidad. Es un pensamiento complejo, pero que remite a muchas cosas, ¿no? Fíjense ustedes que hace mucho tiempo el sol estaba muy enojado con el mundo y sobre todo estaba enojado porque ninguno de los animales, de las aves, de todos los seres que creó el sol sabía su nombre. Entonces el sol dijo, pues voy a acabar con el mundo porque nadie sabe mi nombre y no es posible que no sepan mi nombre. Entonces, antes de eso, antes de lanzar los rayos fuertes para acabar con el mundo, llamó a las aves y bueno, pues a ver, vamos a traer al águila. Va el águila hacia el sol y le dice cómo se llama el sol. El sol le dice no, más que no me llama. Bueno, pues vamos a mandar a los opilotes. Van los opilotes en vuelo, le dicen cómo se llama el sol, tampoco. Y así van desfilando, después van las guacamayas, los pericos, ¿verdad? Y ninguno sabía. Bueno, llamen a los animales terrestres, a los tigres. Van los tigres, tampoco con su rugido, no, así no me llaman. A ver, llamen por ejemplo a todos los animales terrestres que me digan pues ninguno supo. ¿Qué les parece? Ninguno supo cómo se llamaba el sol. Entonces el sol estaba muy enojado y lo voy a acabar con él. Voy a empezar a lanzar mis rayos para que todo se queme, todo va a quedar hecho carbón. Pero en ese momento me parece que un gorrión voló hasta el sol y dices, espérame, falta un ave. Nada más es un ave que no vuela muy bien, pero creo que él sí sabe tu nombre. O sea, tráiganme, quiero verle que me diga cómo me llamo. Entonces llevaron el ave y la traen con los frogs, porque no es una ave muy experta en volar, pero sí vuela, de vez en cuando vuela más o menos, ¿no? Ya llega hasta allá el sol y le dice, a ver, ¿cómo me llamo? Pues él dijo algo muy interesante, no sé si lo puedo decir con propiedad, pero dijo tau 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 tau. A ver, ¿qué aves, compañeros jóvenes? Adivinen qué ave fue. Una gallina. Algo parecido. Un gallo. Algo parecido al pavor.
Algo parecido al pollo, a la gallina, al gallo, al pavo real. Guajolote. A ver, ¿cómo? Guajolote, ¿eh? Un guajolote. Es aru, se dice, ¿verdad? En lengua birrárica. Claro que pues él fue el único. Y fue, entonces, ¿cómo se llama el sol? A ver, díganme. Tau. 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 T-A-U. Tau. Pero solamente fue el guajolote el único que supo. Entonces, le debemos la vida al guajolote. Si no, ya estaríamos hecho carbón todos aquí. Bueno, eso es la escrituralidad, todo eso que está inscrito en la mente que genera pues leyendas, mitos, ¿verdad? Los mitos de origen que son muy importantes en muchas culturas tradicionales. Otro aspecto de la cultura expresiva pues es la iconicidad. Iconicidad viene del concepto griego icon, que quiere decir imagen, ¿no? Aquello que representa imágenes o semejanzas. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos entender como la iconicidad? Pues la pintura, los cuadros de estambre, las figuras que se hacen en Shakira, todo lo que represente como un arte plástico y que nos dé idea de algo que se ve, que se aprecia. Y por último, bueno, pues tendríamos desde luego la musicalidad. Si queremos, digamos, aislar alguno de estos elementos y tratar de entenderlos sin relacionarlos con los demás, no vamos a entender nada de la cultura nativa. Si queremos aislar estos elementos de la vida nativa, tampoco vamos a entender nada. La única manera de poderlos entender es vincularlo con la vida cotidiana, porque todo está vinculado. Y bueno, también todo esto está vinculado. La vida humana tampoco está flotando en el aire, ¿verdad? Nosotros no estamos así como flotando en las nubes, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida humana? Pues nuestra vida humana está vinculada al entorno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay en nuestro entorno? Bueno, pues tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos todas las aves propicias de una región, los animales, incluyendo el guajolote. Entonces, todo eso es parte de la vida humana. No podemos quitar nada de eso si no entendemos lo que es la cultura expresiva nativa. Tiene que estar todo vinculado y todo perfectamente entrelazado. Podemos pasar a la próxima. Vamos a ver desde la espacialidad. Aquí hay algo muy interesante. La espacialidad, que es un campo de abstracción, tiene que ver con la distribución y sacralización de los recintos y espacios, es decir, donde se realizan las prácticas y los procesos rituales y en donde transcurre la vida nativa, pero también tiene que ver con los espacios geográficos. Digamos que además de la vasta información que puede recuperarse de las toponimias e hidronimias del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, es necesario comprender la apropiación o el uso de los espacios y de qué manera transcurre la vida social y ritual. Desde este punto de vista, una etnografía del espacio interior de los pueblos minoritarios nos permitiría entender o atender a la dinámica de apropiación, a la herencia cultural de conquistados y conquistadores, a la transición de nómadas a sedentarios y a la evolución de la vida tradicional a la vida moderna. La espacialidad también puede abordarse partiendo de cultura y ritual, sus procesos y sus categorías nativas, ampliamente conocidas sobre el espacio local, como algunos de estos términos que no sé si se alcanzan a ver, están muy pequeños del lado izquierdo. Les mencioné como algunos, entre otros, el tacuá, ririki, tuquipa, caligüey,
entre muchos otros, en donde tienen lugar los eventos rituales y también la vida nativa. En el terreno de la psicología colectiva se puede entender que el uso del espacio tiene que ver con la creación del espacio en donde comienza a transitar la cultura. Esto permitiría apreciar cuáles son los componentes que en la sociedad birrárica se entienden como aspectos del sentido espiritual del espacio. Con relación al espacio sagrado, que en la vida de los birraritari tradicionales transcurre en dos tipos de espacios. Uno es el espacio desacralizado o carente de significación, y el segundo es reconocido como sacralizado, o mejor aún, espacio absoluto. Además de esto, se observa que en la vida tradicional de los birraritari, en particular la que se refiere al mundo ritual y sus espacios preestablecidos, se advierte una sacralización continua, la cual puede entenderse como un comportamiento social de resistencia contra la adversidad. Entonces, el uso del espacio, sin duda, es un aspecto fundamental donde podamos entender a la vida nativa. Aquí tenemos un ejemplo, esto es en Tuxpan de Bolaños, se ve el Caligüey al fondo, y el espacio de afuera sería el espacio del Tacuá, en donde se realizan muchas actividades. Ahora, algo interesante, fíjense que bueno, para quienes viven en las comunidades de los pueblos originarios, lo entenderán. El espacio no solamente tiene nombre y está plenamente identificado. Hay una serie de protocolos. En un momento de ritual, un Teiwari como su servidor no se puede pasar por en medio de las personas. ¿Por qué? Porque es un espacio sagrado, sacralizado. ¿Qué puedo hacer si quiero pasar de este extremo al otro lado? Pues tengo que darle toda la vuelta al Caligüey y pasar hasta el otro lado, pero no me puedo atravesar en línea recta. Eso también está establecido. Entonces, no solamente el espacio, sino la forma de acercarse al mismo. ¿Y quiénes se acercan? No todo el mundo se puede acercar ahí, ciertas personas. Entonces hay que considerar esto. Pasamos a esto. Aquí tenemos unas cuestiones del espacio. Esto es en las latas, donde podemos advertir en este mapa diferentes aspectos del espacio, ¿no? Aquí está el Tuki, Tacuá, el espacio de circulación, y también quienes han estado en las latas de un cerrito baja uno hasta un foso, ¿no? Desde arriba, según mis informantes, es Quebudica, y hacia abajo, cerro abajo, tiene otra denominación, pero aquí va un camino de acceso para llegar al Tuki. Entonces, todo esto es, el espacio no solamente es el espacio ritual, sino todo esto es parte del espacio. El conocimiento en torno a ese espacio es fundamental. Para poder llegar a una comunidad, quienes no somos birrárica, necesitamos conocer la topografía, ¿no? Necesitamos conocer por dónde están los caminos, cómo regresar. Es muy común para los que no somos nativos, a mí me ha pasado, que llega uno a una comunidad, pues ya me voy, ya me regreso, y se dan unas perdidas maravillosas en el cerro, ¿verdad? Y ya no saben cuál camino tomar. ¿Por qué? Porque no conocemos el espacio, necesitamos conocerlo, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí está otro espacio, también Tuxpan de Bolaños, se están preparando las actividades. Por ahí abajo de esas piedras están los dioses, algunos de los dioses del panteón birrárica. Estas son algunas ofrendas, copales, en la Semana Santa se utilizan mucho y se presentan dentro del espacio del Caligüey, el espacio interior del recinto sagrado. Aquí está el Caligüey, algunas personas trabajando en el espacio del patio del Tacuá. Y esto me parece interesante, que también hay mucho movimiento en los espacios. Por ejemplo, en el Tacuá hay una serie de movimientos
de algunas personas que siguen esta trayectoria hacia las casas donde se custodian las jícaras, por ejemplo, llegan a una enramada, regresan donde están los dioses que se están formando, y luego la entrada al Caligüey y luego salir otra vez. Es como una ruta. Por esa razón no puede uno atravesarse en línea recta, ¿no? El musicólogo y el antropólogo tienen que observar cómo se mueven las personas en los momentos rituales. Pasamos a la próxima. Bien, pasamos entonces al mundo de la imagen, el mundo de la iconicidad, que es algo muy importante, que nos refiere todo lo que podemos advertir en la expresión plástica. Pero aquí es lo que podemos encontrar en la expresión plástica. Podemos encontrar aspectos muy diversos de la cultura. Podemos encontrar los símbolos, podemos encontrar representados quizá hasta los mitos a través de los íconos. Y esto me parece que es un aspecto importante. Se aborda la iconicidad desde el arte simbólico, la comprensión de las imágenes sagradas nativas a través de líneas, formas, colores, aplicación de materiales plásticos o textiles, que atañe a las distintas maneras de significar una realidad mítica y al mismo tiempo cotidiana a partir de la sensibilidad del artista. En este campo de abstracción se pueden aplicar otros puntos de vista como son los semióticos. Por ejemplo, en la teoría de Charles Peirce se explica que un signo puede referirse a un objeto en virtud de su similitud. En este sentido, un dibujo que vemos ahí, como cualquier dibujo que podamos hacer nosotros mismos, es la representación de algo que tenemos tal vez en nuestra mente y no lo queremos verbalizar, sino lo queremos dibujar y representar. Y podemos dibujar un sueño, por ejemplo, el sueño que tuvimos anoche, pues lo podemos representar a través del dibujo, ¿no? Entonces, Charles Peirce dice que es un ícono que representa o moldea a un signo que puede referir a una cierta semejanza. Es la cualidad de similitud. En este sentido, pues la iconicidad es la representación de algo existente en el pensamiento mítico que se transfiere en trazos, tejidos, enchajirados, entendidos como sistemas de íconos fijos y planos, como los de la etnografía de los diseños Pierre-Altari, publicada por Karl Lumholtz. Fíjense, Karl Lumholtz, uno de los etnólogos de principios del siglo XX, que nos hereda un trabajo muy interesante. Pero también por los estudiados por la doctora Acelia García, viuda de Weigand, que nos ofrece también todo un estudio maravilloso sobre estos íconos y símbolos, ¿no? Sobre estos códigos hay diferentes temáticas de significación, que puede ser la ecología, es decir, el entorno natural. También puede ser la subsistencia, sería otro elemento importante, ¿no? ¿Qué elementos de la subsistencia podemos encontrar ahí? También puede ser, por ejemplo, la etnicidad o la identidad, podemos advertir ahí, entre muchas otras cosas, ¿no? Las tablas, como muchos otros aspectos del arte plástico y radica, refieren cosas importantes. Para algunos autores, quizá no sé si se ha compartido con todos, hay un concepto nativo que se refiere a niérica. Niérica, como pudiéramos advertir en una tabla. Este concepto es entendido como algo importante, puede ser entendido como una red compleja de representaciones. Pero otra definición de niérica es entendido como una forma de arte contemporáneo. Pero este arte contemporáneo también desde la visión nativa, como lo refieren algunos artistas como José Benítez, y él establece de manera insistente un trabajo importantísimo que se llama La semilla del mundo, la relación entre el mundo de los sueños
y los íconos, que representan todo un complejo, ¿no? Que es algo muy importante. Y algo importante también entre las definiciones de Mierica es, en este cuadro que advertimos, no quedarnos solo con lo que vemos en la sabiduría hierática, quiere decir Mierica, ver más allá de las apariencias. Eso es algo muy interesante, que es un concepto nativo, ver más allá de las apariencias. Podemos pasar al siguiente. En la iconicidad, bueno, pues hay diferentes elementos. Por ejemplo, hablamos de la semejanza. ¿Qué vemos ahí en ese cuadro? A ver, compañeros, ustedes que tienen mejores ojos que su servidor, ¿qué ven ahí? Dos seres vivos. ¿Y cómo se llaman? No sé. ¿Cómo se llama ese ser vivo que tiene unos cuernitos y que anda por la sierra? ¿Cómo? Exacto. Son dos venados, ¿verdad? Bueno, además de los venados, ¿qué más vemos ahí? Comida en medio. ¿A dónde está la comida? Hay algo ahí en medio. ¿Aquí? Sí. Bueno, puede ser. ¿Y esto qué es? Un limón. Son limones que están picando. En lengua nativa se llama hikuri, o sea, es peyote, ¿no? Entonces, hay que advertir un poquito de la importancia. Esto está, fíjense, perdonen que haga esta insistencia, porque en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño doy clase de Historia del Arte Mexicano, y les pongo a mis alumnos una prueba, una serie de imágenes para que me digan qué ven. Y bueno, pues una de las imágenes que elegí fue un ave que está representada en Teotihuacán, del periodo clásico, en los murales de Teotihuacán. Y les dije, ¿qué ven ahí, compañeros? Pues todos me dijeron que ven un gallo o una gallina. Pero si es un gallo o una gallina, está así sola con las alas abiertas, así, digamos, aislada. O sea, seguramente, si eso fue cierto, el artista se pasó una gran cantidad de tiempo para observar cómo abre las alas una gallina o un gallo. Y la otra pregunta, a ver, compañeros, ¿consideran ustedes que la gallina o el gallo eran tan importantes como para representarlos en un mural en el templo de Quetzalcóatl? No, bueno, pues miren, para su información, eso que está ahí es un águila. ¿Y por qué un águila? Pues porque el águila es el símbolo nacional. Claro, eso se tomó después, ¿verdad? Cuando se conformó el concepto de nación. Pero, ¿qué fue el águila en el mundo prehispánico? Fueron muchos aspectos, uno de ellos la fundación de la gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, todos esos aspectos vale la pena observarlos. Hay que observar en relación a la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que representa eso para la cultura nativa, ¿no? Pasamos a ver. Esta es la trilogía: venado, peyote, maíz. Y bueno, una disculpa, no sé si está correctamente escrito. Marra, que es el venado; Hikuri, que es el peyote; Iku, que es el maíz. No sé si es el genérico para todos los tipos de maíz, porque hay muchos tipos de maíz que se ven en los campos de Raritari, que además salen unas tortillas maravillosas, ya sean azules, rojas, amarillas, son deliciosas las tortillas. Bien, entonces esta es la trilogía que está representada en los cuadros de esta. Pasamos a la siguiente. En los cuadros vemos diferentes aspectos, solamente aquí lo vemos muy de carrera para no abundar demasiado. Los signos pueden ser zoosemióticos, es decir, relacionados con los animales; agrosemióticos, con las semillas; biosemióticos, relacionados con las plantas;
encéricos que tienen que ver con las jícaras. Esto que vimos hace rato en medio de los venados era una jícara votiva, ¿no? O bien todo lo que se refiera a los animales, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora rápidamente a la corporalidad, para no hacerlo muy extenso. Voy a tratar de reducir el tiempo. ¿Qué es lo que vemos en la corporalidad? Bueno, pues en la corporalidad lo que vamos a advertir es la danza. Pero la danza también tiene que ver con la manera como las personas se mueven en su propia cultura. Yo creo que la manera como se mueven las personas en su propia cultura nos permite entender muchas cosas de sus tradiciones. La corporalidad se aplica de manera particular, desde luego, en la danza, concebida como manifestación de actitudes corporales reverenciales en contextos ceremoniales. Desde la perspectiva de la etnomusicología se entiende a la danza como mediación, como una intermediación entre la performance corporal, esta representación, y la experiencia colectiva. Ambos aspectos se encuentran inscritos en la vida ritual y social de una tradición local, cuyos símbolos y emociones se comparten colectivamente y en donde la dirección corporal se gestiona en el discurso musical o en el canto. Existe, desde luego, muchas opiniones en torno a cómo es que se hace la danza. Se hace a través de la música o se hace a través simplemente del movimiento corporal. Esto es un aspecto complejo y yo les quiero comentar algo muy interesante. Para entender la corporalidad en la danza habrá que entender algunas experiencias de campo, ¿no? Los Teiwari pensamos que la danza birrárica es a base de coreografías y pasos, ¿no? Y les comparto una experiencia. Trabajando también en Tuxpan de Bolaños, estuve observando desde el Viernes Santo hasta el sábado una ceremonia interesantísima, una ceremonia afuera en Tacuá, donde está el fuego, donde están los maracate, cantando, haciendo unos cantos maravillosos desde las 5 de la tarde, y en el interior del Caligüey, la danza. Pues yo estaba observando primero los cantos y luego me fui al interior del Caligüey para ver la danza. Yo creo que me quedé demasiado tiempo al interior del Caligüey porque me dijeron las personas que están ahí, algunos músicos me dijeron, baila. Y yo, es que no me sé los pasos, me sé la coreografía. No, aquí no hay pasos ni coreografía. Los dioses quieren que bailes como tú quieras, pero quieren que bailes. Si no bailas, se van a enojar los dioses. ¿Eso qué quiere decir? Pues que así es la cultura expresiva birrárica, ¿no? Ya empecé a reflexionar, porque también después pregunté, y bueno, ¿quién es el maestro de danza? Aquí no hay maestro de danza. No hay maestro de danza, no hay pasos, no hay coreografía, no hay escuela para danza. Eso lo inventaron los Teiwari, los mestizos del mundo occidental. Aquí nosotros bailamos, como quiera, pero bailas, porque los dioses quieren que tú bailes. Entonces, fíjense ustedes cómo hay otra concepción de la danza en este sentido, ¿no? Y pues además hay algo fundamental, no solamente danzar porque quieren los dioses, ¿verdad? Sino danzar porque quieren los dioses que dancemos en un evento comunitario, ¿verdad? Es decir, de manera colectiva. La parte colectiva es fundamental siempre en la corporalidad dancística de muchas tradiciones. Y lo mismo pasaría con la musicalidad, y ya con esto terminaría. La musicalidad no es, los términos de birrárica, aquel músico que toca, vamos a pensar en los músicos de conservatorio, ¿verdad? Aquel pianista que toca rapidísimo unas obras de Chopin, ¿verdad? Mientras más rápido toque, es mejor, ¿no? Es más musical. Aquí hay otros conceptos, ¿no? Para la música birrárica, no es necesaria la velocidad, tampoco es necesario, no existe también, fíjense, es algo interesante, el concepto del genio de la música, como sucede en los conservatorios occidentales. En los conservatorios occidentales
Se nos enseña, no, es que tú tienes que ser como Beethoven, o tienes que ser el genio de la música. Pues el único genio que yo conozco es el de la lamparita esa que le raspas, y sale el genio y le pides 3 deseos, ¿verdad? Pero no, aquí se trata de otra cosa. Aquí de lo que se trata es que para los músicos de Radictari, la musicalidad es participar colectivamente. ¿Cuántos años tiene un ragorero participando en rituales, en eventos tradicionales? En base a la medida de su participación en eventos colectivos está su musicalidad. Y la musicalidad aquí va en relación a su prestigio social. Si tiene 30 años haciendo su trabajo, tiene su musicalidad. Si tiene 2 años, todavía le falta, todavía está un poquito verde, pero en la medida que ya vaya acumulando la experiencia colectiva de participación comunitaria, en ese sentido va a obtener mayor musicalidad. Pasamos nomás el ejemplo para que vean lo de la música más adelante, aquí está. Estos son los 2 instrumentos tradicionales del mundo ritual. Del lado izquierdo tenemos el raweri y del lado derecho tenemos el canari. El raweri es un violín muy similar a otros instrumentos como el violín europeo, pero de manera tradicional, artesanal. Y del lado derecho es un instrumento de cuerdas punteadas, que es como una guitarrita pequeña. Y normalmente en la música ritual tenemos estos 2 instrumentos que son muy importantes. Aquí vamos a recordar que la musicalidad es la participación comunitaria. Yo creo que con estos elementos básicos de la cultura expresiva podemos darnos una idea de cómo acercarnos a la cultura nativa. Para entender a la cultura nativa tenemos que entender todos los elementos que hay. Para entender a la cultura nativa tenemos que entender cómo vive esa cultura, ¿verdad? Qué es lo que come, cómo subsiste, qué es lo que le rodea en su entorno natural en el cual vive de manera que vive, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus creencias, sus mitos, cuáles son sus historias. Todo esto es lo que tiene que ver con la cultura expresiva, y en la medida en que podamos entenderlo, sin duda yo les aseguro que van a entender a la cultura mosaica. Ojalá y esto sea como una especie de semilla o granito de arena para ustedes, para los jóvenes, sobre todo que están en proceso de formación. Y yo los invito, por favor, a que valoren su cultura regional. Si no valoramos la cultura regional, perdemos identidad, y la identidad es lo más sagrado que tenemos. Pues muchas gracias por su paciencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que nos deja muchas inquietudes para seguir investigando y leyendo y decodificando, buscando encontrar algunos contenidos en estos siglos. Y quisiéramos dar un tiempo para preguntas o comentarios que tengan. Aquí tenemos gente que se dedica a la danza, a la música, a construir instrumentos. Entonces creo que de alguna manera todos los que estamos aquí estamos implícitos en alguna actividad artístico-cultural desde el concepto occidental, ¿verdad? Pero ahora nos deja un planteamiento interesante. Si hubiera alguien que quisiera hacer un comentario o una pregunta al respecto, es el tiempo para las preguntas o comentarios. ¿Alguien que le pasamos el micrófono? Los jóvenes de allá, de la fila de atrás. Yo tengo algunas preguntas, pero quisiera darles primero la participación a los jóvenes. Bueno, para que alguna persona que haya estado viviendo en alguna comunidad de Israel que quisiera comentarnos algunos aspectos de esto. La compañera, ¿algo nos quiere decir sobre nada? Compartir. Es alumno también de la preparatoria. Bien, bueno, yo tengo algunas preguntas, quiero hacer nada más así breve porque otros tantos tengo que ir a leer. Doctor, pensando en lo que usted tocaba sobre las
las diferentes personas que se dedican a la investigación y que desde antaño han teorizado sobre esto, pensando en que, o siguiendo la lógica de la evolución social, si esto fuera así como los evolucionistas sociales lo plantean, las comunidades Libraritari, ¿en qué tiempo estarían viviendo o correspondería desde el punto de vista de los evolucionistas sociales? O una aproximación, ¿verdad? Yo sé que es difícil, pero... Bueno, es un poco difícil dar fechas, ¿no? Dataciones. No soy arqueólogo, tal vez el arqueólogo tendría un poquito más de herramientas como para expresarlo. Pero lo que sí habrá que entender es que el concepto de evolución es multilineal, no hay una evolución unilineal. En este sentido, habrá que pensar que los pueblos Libraritari provienen de un grupo humano ancestral que ha seguido su propia evolución, a la cual no la podemos comparar, por ejemplo, con los aztecas, ¿no? Porque si lo hacemos así, entonces diríamos que los aztecas son superiores, ¿no? Hay que pensar que cada grupo humano tiene una evolución, por eso es una evolución multilineal, no es unilineal. Y en este sentido, bueno, pues yo considero que hay algunos elementos que nos van dando las fuentes históricas. Por ejemplo, para toda esta región, ya lo platicamos hace un momento, la presencia chichimeca es fundamental. No dudaría ni por un instante que algo de los chichimecas está presente entre los huicholes. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? Habría que trabajar sobre ello, ¿no? Eso sí es muy importante. El doctor Phil Weigand nos compartía algo muy interesante, en el sentido de que él decía, bueno, los grupos Libraritari que conocemos hoy en día son grupos híbridos también. Actualmente no podemos considerar, en el caso de México, no existen grupos nativos puros. Todos los grupos de este país son grupos híbridos, que provienen de otros grupos humanos anteriores, no solo anteriores inmediatos a la conquista, sino anteriores incluso a la formación de las culturas mesoamericanas. Entonces es muy probable que los Libraritari provengan de una raíz chichimeca y probablemente de otro grupo anterior que los fue conformando posteriormente. Yo tengo además otra hipótesis, y yo la planteo solo como hipótesis, que tendré que comprobarla, de que también muchos de los aspectos de la subsistencia de la vida hidrárica me remiten a los tlaxcaltecas. Entonces yo creo que puede ser que haya ahí también algunos elementos tlaxcaltecas, además de chichimecas y de otros grupos humanos. Pero necesito comprobar esa hipótesis, apenas está como hipótesis. Gracias, doctor. Y una pregunta para generar un poquito de provocación aquí a los artistas que tenemos entre nosotros, dado que ayer escuchaba un poema de Mario Benedetti que se llama El Sur también existe, y él lo comenta y dice que las generaciones actuales pretenden ir siempre hacia el norte, y el norte significa el primer mundo, la tecnología, lo superficial, la satisfacción, lo fácil, lo cómodo, y no nos gusta ir hacia el sur, porque el sur representa también trabajo, reflexión, ir hacia aspectos, por ejemplo, cómo se trabaja cuando no había luz eléctrica, no había todo el sistema de comunicación, todo, etc., ¿no? Sin embargo, de repente tenemos que hacer esta reflexión. Si nos comparamos así en el concepto occidental con la cultura birrárica, desde el concepto occidental diríamos, malamente la comparación, que estamos superiores a ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, si seguimos con esa misma lógica, comparados con el primer mundo en materia de cultura, ¿qué tantos años vamos atrás los mexicanos, o específicamente este tipo de comunidades como Colotlán, pensando en provocar a que los jóvenes que tienen una aspiración y una vocación de artística, qué tanto tienen que más estudiar, investigar y darle dedicación al tiempo de esto? Es muy importante. Ahí les va la otra provocación, no se vayan a aburrir. ¿Cuántos de ustedes, de los jóvenes,
tienen Facebook? A ver, levanten la mano los que tienen Facebook. Bueno, yo no tengo Facebook, yo prefiero más book y menos face. Muy bien. De todos los jóvenes, ¿cuántos de ustedes se sienten capaces de atrapar un venado sin un rifle? No te escuché. Atrapar un venado en la sierra, pero sin el uso de armas de fuego. ¿Cuántos de ustedes? Primero, no solo atraparlo, primero alcanzarlo, corriendo detrás del venado. ¿Cuántos de ustedes son capaces, se sentirían capaces de corretearlo y alcanzarlo? ¿Con armas blancas o sin nada? Primero alcanzarlo. Ahora, vamos a suponer que no son armas blancas, con arco y flecha. A lo mejor de lejecitos así sin que lo vean. Pero hay que alcanzarlo, estar más o menos a una distancia corta, ¿no? Porque si le tiras desde 50 metros, a lo mejor fallas y no le das, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia. Perdón por el ejemplo, ¿eh? El mundo moderno nos lleva al Facebook, ¿cómo se llama? El Twitter, el otro que manejan en los celulares, ¿cómo se llama? WhatsApp. Todas esas maravillas de la tecnología. Pero hemos perdido esos otros aspectos de la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿algunos de ustedes han pescado? Sí, ¿con qué pescan? Con una caña, Bueno, entonces eso nos lleva a la sobrevivencia, ¿no? Y estos aspectos que son fundamentales en la cultura hispánica hay que valorarlos, ¿no? Yo les aseguro, a lo mejor me equivoco, que tal vez algunos de los compañeros estudiantes del centro universitario que son de los pueblos de Raditari saben usar Facebook, tienen su Facebook, tienen su página web, tienen ¿cómo se llama? Todos los de tecnología, pero también son capaces de atrapar un venado correteando y alcanzarlo. Fíjense, de la mano, el convivir con la tecnología y convivir con la vida tradicional. Yo creo que eso sería a lo mejor imposible, pero yo creo que es necesario considerarlo. No sé ustedes qué piensan, compañeros. Pues volvemos a la siguiente preguntas, jóvenes, si quieren, o responder a las preguntas. ¿Nadie, jóvenes? Poniendo alguna investigación que está haciendo sobre la presencia de Tlaxcalteca en la región, creo que por demás interesante. Ya veremos posteriormente la fecha, el espacio. Gracias, doctor, por esa invitación. Les agradezco que hayan venido. Muchas gracias. Y bueno, los jóvenes, yo creo que pienso que tienen muchas preguntas ahí, su cabecita dándoles vuelta, ¿no? Ya en el salón de clases pues responderemos ahí en el papel y trataremos de responder, y si no tenemos la capacidad pues podremos comunicarnos por el Face con ustedes por el correo electrónico, ¿verdad? Buscando una respuesta un poquito más concisa. Jóvenes, pues gracias por su asistencia. Doctor, muchas gracias. Queremos también reconocer y agradecer la presencia de Nolan con nosotros, que fue el primer conferencista. Muchas gracias. La esposa del doctor Chamorro, también gracias por estar con nosotros, por acompañarlo a este lugar. El maestro Catarino también, que es excelente en construcción de instrumentos musicales, reparación, que estará con nosotros y es colotlense. Anita Vázquez también, que es apasionada de la antropología, ¿verdad? Y que por ahí está haciendo nuevos trabajos de investigación. Gracias, Germán, también por ayudarnos con la cobertura de comunicación social. Y el día 31 a las 7 de la tarde nos vemos en este mismo espacio para dar continuidad con la cátedra Catzin. Y de antemano, de forma concisa, doctor, muchas gracias. A mí me fue de mucha utilidad los 6 elementos abstractos que nos planteó. Me estaba yo imaginando una serie de simbología respecto de las culturas y de los textos que se han escrito sobre la región, y creo que vamos por buen camino respecto del objetivo de la cátedra. Muchas gracias, y a nombre del ayuntamiento, doctor, quisiéramos entregarle este reconocimiento pequeño. Es una figurita en bronce del Huehueteotl, el dios viejo, que es la segunda acepción del nombre de Colotlán, y la montamos, trabajo directo del maestro Catarino, sobre un pedacito de bambú
que se da aquí en Colotlán, este espacio de bambú, pensando y considerando pues que usted como experto en cuestiones de arte, en lo poco que le conozco, sé que le gustan las cuestiones originales, auténticas y que hacen o que remiten las cuestiones propias del lugar donde se produce. Entonces, pues gracias y gracias. Un pequeño obsequio como un reconocimiento. Bueno, gracias y buenas noches. Y el día 31 aquí lo esperamos. Inviten a más personas para que puedan.